amas y das salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Oh. Salmo número 96. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder.
Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo servicio de su iglesia, Aposento Alto Torre Refugio. Sean todos bienvenidos a los miembros de nuestra congregación y a aquellos que nos acompañan a través de estos medios. A cada uno de ustedes sea un caluroso abrazo y una bienvenida a este canal para poder nuevamente como un pueblo, aún en la distancia, pero juntos en espíritu y en corazón, poder alabar a nuestro Señor. Entonces los invito para que empecemos nuestro servicio. Vamos a leer el Salmo 46. Por favor lo pueden buscar en sus Biblias. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente y pues cada uno lo leerá en la Biblia que tenga a mano. No se les olvide tener lápiz y papel para anotar luego la predicación y de pronto el nombre de las canciones o los pasajes que vamos a ver para alabar y glorificar a nuestro Señor. Entonces los invito a que leamos Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suban las aguas. Un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado del Altísimo. Dios habita en esa ciudad. No puede ser destruida. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Quiebra el arco y rompe la lanza, y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Aquí podemos ver algo de lo que está pasando, mis hermanos. Las naciones se desmoronan, el mundo tiene angustia, el mundo tiene temor. Hay preocupación por guerras, hay preocupación por tantas situaciones que aquejan a este mundo. Pero nosotros confiamos en un Dios poderoso, el Dios que es nuestro refugio, que es nuestra fuerza, que está siempre a ayudar, aun cuando vengan terremotos, cuando todo se derrumbe, cuando el mal truene, cuando haya guerra, cuando haya calamidades, cuando haya dificultades muy profundas, el Señor está ahí. Por eso vamos a orar al Dios Todopoderoso, a ese Dios que adoramos, al Dios que siempre está con nosotros, a ese Dios maravilloso. Entonces te invito a que entones este cántico en nombre de nuestro Señor, Dios poderoso, porque Él es digno de ser alabado hoy y siempre. Vamos a entonar este par de cánticos para alabar a nuestro Señor, Dios poderoso, y hoy siempre te alabaré. Gocémonos en nuestro Señor, porque nos permitió ver un día más y poder asistir a una cena más delante suyo. Alabemos, mis hermanos. Sino el Señor,
estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré.
promesas, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Oh sí, Señor. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario, por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaremos, Señor, por siempre, por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Listo, mis hermanos. Qué maravilloso es poder alabar a nuestro Dios. Qué maravilloso es poder decirle que es poderoso, que Él gobierna una nación, que Él gobierna todas las cosas y que siempre alabaremos su nombre, porque Él entregó a su Hijo en la cruz para que fuésemos salvos, porque el Señor en su amor infinito se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, y habitó entre nosotros. Nació de una mujer, habitó entre nosotros, y creció y empezó su ministerio y anunció el reino de los cielos, anunció que había venido el Mesías a perdonar el pecado, pero los hombres no creyeron, y en cambio lo entregaron a cruz. Decidieron matarle en aquella cruz, pero para la alabanza y la gloria del Señor, Jesús resucitó y ascendió a las alturas y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso, nuestro Señor Jesús, en torno al cual nos reunimos hoy, merece ser alabado hoy y siempre. Vamos a empezar con nuestra cena. Los invito por favor a que vayamos a Mateo 26, versículos 26 al 29. La cena del Señor. Ya el Señor sabía que iba a entregar su vida. Entonces hizo la última cena con sus apóstoles. Vamos a leer qué aconteció. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos, y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Esto aconteció en la última cena. El Señor hacía el pacto con sus discípulos, un nuevo pacto, porque ya los pactos antiguos
habían pasado. El pueblo no había podido cumplir la ley. El pueblo había rechazado a su Mesías. Entonces el Señor decide hacer un nuevo pacto. Un nuevo pacto a través, no de leyes, no de sacrificios, no de estas cosas, sino un pacto a través de su propia sangre, representada en este vino, y a través de su propio cuerpo, representado en este pan. El Señor se entregó en la cruz por cada uno de los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos creer en ese sacrificio precioso. Necesitamos creer en las promesas del Señor. Necesitamos creer que ese sacrificio fue suficiente para perdonar todos los pecados. Pero hay algo maravilloso en esta cena. No solamente el Señor hizo un nuevo pacto, sino que hizo una promesa maravillosa que nos da ánimo en estos tiempos de dificultad. Por favor, vamos a Juan 14:13. Juan 14:1, perdón, me equivoqué. Juan 14:1. El Señor les dice a ellos, porque les dice que se va a ir. Entonces el Señor les da este consuelo. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Subrayen este versículo, mis hermanos. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Esta es una promesa preciosa, porque el Señor ahí promete que va a volver por su iglesia. Es el próximo evento en el calendario de Dios, el arrebatamiento de su iglesia. El Señor lo promete, de sus propios labios lo dice, que Él va a volver por este pueblo que lo alaba, por este pueblo que ha decidido serle fiel. Esto es lo que proclamamos hoy con este pan y con este vino. Aquella cruz donde el Señor se hizo sacrificio por los pecados de todo el mundo, y más por los pecados de aquellos que quieren creer en Él, y también por aquellos que han creído. El Señor entregó su vida, pero no está muerto. Él resucitó, ascendió a los cielos, y leímos en Juan 14:1 que Él volverá y nos llevará a donde Él está, para que siempre estemos con Él. Eso es maravilloso y llena nuestro corazón de esperanza. Vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo de la cena, donde proclamamos no a un Redentor muerto, no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo vivo que venció la muerte y ascendió al Padre. Por eso el Padre le dio lugar de honor y Él volverá por su iglesia. Oremos. Amado Dios del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor al ser demostrado en aquella cruz, Señor, porque tu palabra dice que tú muestras tu amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz, por aquella obra maravillosa de amor que no entendemos en esta mente finita, Señor, pero que tú decidiste, Señor, para poder cumplir con tu misericordia y poder cumplir con tu justicia, Señor. Porque tú querías salvar al ser humano, Señor, y la única manera fue en un acto de justicia precioso, Señor. Enviar a tu Hijo para que toda tu ira santa cayera sobre Él por culpa del pecado, Señor, del mundo. Te damos gracias por Él, por su vida, porque ha resucitado, porque está a tu diestra, Señor, y porque estas palabras nos consuelan. Algún día Él volverá y nos llevará donde Él está y estaremos siempre con Él. Gracias, Señor, por tu promesa maravillosa, Señor. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús y en nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Listo, mis hermanos, vamos a entonar este cántico que se llama Rey de los cielos, para alabar a nuestro buen Señor en nuestros corazones. Hagámoslo con gozo y con alegría. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo
Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios, te exaltamos, Cordero de Dios, por siempre, por siempre. Qué maravilloso es poder alabar a nuestro Señor, el Rey de los cielos.
Después de dar gracias al Señor por su obra maravillosa en la cruz, vamos a recibir la palabra del Señor, esa palabra viva y eficaz que va a cortar nuestro corazón, nuestra mente, va a servir nuestra alma y nos va a hacer libres, porque el Señor promete que su palabra nos hará libres. El versículo dice, la verdad nos hará libres, pero la única verdad es esta Biblia. La única manera de una vida correcta es cumpliendo su palabra. Entonces los dejo con César, que él trae el mensaje del Señor. Permítame orar por él, por su familia, por este mensaje, para que cambie nuestras vidas y para que nos exhorte y nos dé ánimo para seguir adelante en estos tiempos. Amado Dios, Rey del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida de César, Señor, porque tú, Señor, lo trajiste del mundo, Señor. Lo trajiste con lazos de amor, Señor, y él ahora es un portavoz tuyo, Señor. Oramos, Señor, que él traiga palabra de vida, Señor, que él traiga la palabra para reconfortar nuestros corazones, Señor, que esta palabra cambie nuestras vidas, Señor, que esta palabra nos ayude a ser más santos para andar en tus caminos, Señor. Te damos gracias por él, por su vida, por Olga, por Juancho, por Josué, Señor. Bendíceles, Señor. Guárdales, protégeles, y en nombre de Cristo Jesús lo ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo guíe a él, y que tu Espíritu Santo abone los corazones de nosotros para que podamos recibir esta palabra con gran gozo, Señor. Hemos orado en tu nombre, Señor. Amén y amén. Los dejo con César, hermanos. Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente este domingo de mañana a escuchar la bendita palabra del Señor. Esa palabra que nos vivifica, esa palabra que, como dice Santiago, es un espejo donde nos vemos detenidamente y podemos sacar de ella lo mejor, para que veamos en nuestro corazón lo peor y así podamos tomar decisiones y podamos obedecer y tener una vida en libertad. Por eso, cuando predicamos, hablamos desde la palabra de Dios, de los pensamientos que tiene Dios, no de lo que nos ocurra a nosotros. Tenemos ilustraciones, contamos historias, pero lo que verdaderamente cambia es la palabra de Dios. Me he puesto a pensar en estos días qué ha sido lo beneficioso de haber estado en cuarentena 42, 43 días. ¿Qué ha sido lo positivo, no? Usted, cada uno sacará un examen de lo positivo que ha sido para su vida haber estado en este tiempo conectado directamente en su corazón, porque eso es lo que hace la quietud. Ponerse a reflexionar, a pensar, a evaluar. Entonces tenemos que aprender en medio de esto una prueba, porque es una prueba para nosotros los creyentes. Una prueba es algo que fortalece nuestra fe. Entonces vamos a descubrir por medio de la palabra de Dios qué podemos aprender de esta cuarentena, qué decisiones tenemos que tomar, porque nuevamente el mundo volverá a sus afanes, nosotros volveremos a los trabajos, a las actividades diarias, y creo que no podemos ser los mismos después de este alto en el camino que el Señor ha permitido en su soberanía por medio de una enfermedad desconocida, que podamos aprender detrás de las puertas de nuestra casa y teniendo una buena conciencia. Por eso, mis hermanos, vamos a descubrir algunos principios bíblicos de la palabra de Dios en la epístola o carta de Santiago. Esta carta la escribió el medio hermano del Señor Jesucristo, que a su vez Santiago fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Una de las principales iglesias por su número y porque de ahí salieron otras iglesias,
Entonces Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribió esta carta. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 2. Todas las citas son de la Nueva Traducción Viviente para que usted tome su Biblia, su cuaderno y vaya tomando apuntes. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2 hasta el 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Muy bien, entonces dirige esta carta a Santiago a los hermanos, a los creyentes, a los que tenemos ese gran privilegio de tener el Espíritu Santo. Habla nuestro corazón, el Espíritu Santo, que se mueve dentro de nosotros y nos exhorta con estas palabras. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier prueba, considérenlo como un tiempo. Un tiempo es la cronología de un punto a otro punto. Entonces, hemos tenido un tiempo de estar en la cuarentena y ahora un tiempo donde nuevamente volvemos a salir. Pero mientras estamos en ese tiempo, dice Santiago en el capítulo 1 del versículo 2, considérenlo como un tiempo para alegrarse. ¿Por qué debemos alegrarnos en medio de la prueba? Es una buena pregunta. Estábamos leyendo y estudiando en los devocionales pasados, en Gálatas capítulo 5, sobre el fruto del Espíritu Santo, y uno de ellos es el gozo. Entonces, quisiéramos o no quisiéramos, en este cuarentena, tuvimos que haber tenido gozo, porque los problemas traen gozo. Yo aquí aprendí personalmente, una de las tantas cosas que aprendí aquí en la cuarentena es que podemos vivir con menos. El mundo lo llama minimalismo, o sea, vivir con muy poquito. La Biblia lo llama contentamiento. Esa fue una de las cosas que yo aprendí, que podemos vivir con menos. Y seguimos con normalidad. De verdad que nos inventamos excusas para tener más gastos, para invertir dinero, pero lo que dice la Biblia es: considéralo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces yo me alegré mucho porque descubrí que puedo vivir con menos. Dios quiera nos podamos, o por lo menos aquí como familia, nos podamos mantener en vivir con menos y ser gozosos. O tal vez orientar nuestros recursos a hacer otras inversiones. Eso es personal. No sé usted qué aprendió, pero en medio de esta prueba, en este tiempo, tuvo que haberse alegrado porque descubrió cosas nuevas que el Espíritu Santo le tuvo que haber revelado. En el versículo 3 da el por qué deberíamos considerarlo como un tiempo para alegrarnos. Versículo 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, la prueba prueba la fe. Al probarse la fe, sabemos de qué estamos hechos. Sabemos si todo lo que leemos, lo que escuchamos en la iglesia, lo que creemos de Dios, lo podemos llevar totalmente a la práctica y podemos entender que Dios es nuestro proveedor, que Dios es nuestro sanador. Tanto que cantamos, tanto que predicamos la confianza en el Señor. Este es un buen tiempo para probar nuestra fe y verdaderamente saber de qué estamos hechos, de qué material estamos hechos. Si todo lo que hemos venido construyendo como cristianos en la iglesia ha sido una religión, tal vez han sido creencias afortunadas que nos han llamado la atención, han impactado nuestra mente, pero esas creencias afortunadas han impactado nuestro corazón. ¿Hemos sacado lo mejor como cristianos estando en el encierro de la cuarentena? Eso es una buena pregunta. Nuestra fe ha venido siendo probadas. Entonces tenemos que evaluar esos frutos que hemos venido obteniendo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene oportunidad. Esto quiere decir que después de la prueba de nuestra fe, sabiendo de qué estamos hechos, produce constancia, se cumplió el objetivo.
¿Qué es la constancia? La constancia es una especie de perseverancia, de que vamos a continuar cumpliendo y llevando a cabo los preceptos del Señor, que vamos a seguir en esta lucha, que aunque la vida va a cambiar en cuanto a la parte social y económica, la forma de relacionarnos como sociedad, vamos a seguir constantes en el camino del Señor. Toda esta prueba debe traer un resultado, y el resultado es una buena constancia para que nos desarrollemos como hijos de Dios. Interesante, ¿no? Interesante que nuestra fe haya sido probada como el oro más fino para saber de qué estamos hechos y verdaderamente si somos llamados hijos de Dios. Sigamos con el versículo 4. Leámoslo, por favor. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado, plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Significa que la prueba trae, que dice el versículo 2, la prueba trae mucho que alegrarnos. ¿Por qué? Porque se pone a prueba nuestra fe para saber de qué estamos hechos, y que esta probada de la fe trae constancia, y esto trae la oportunidad de desarrollarnos. ¿Y qué trae la constancia? El versículo 4 dice que si dejamos crecer esta constancia, se va a desarrollar plenamente un carácter en nosotros y seremos perfectos y completos. ¿Qué será perfectos? ¿Será que la perfección es algo bonito, con forma? ¿Será que la perfección es que no tiene ningún defecto? No, eso no es verdad. Mientras estemos en estos cuerpos mortales y el Señor no haya venido por nosotros, tendremos que luchar con nuestra naturaleza carnal, como lo hemos aprendido en los devocionales. El Espíritu Santo está en pleno combate con la carne. Están peleándose. La carne dice, no lo quiero hacer. El Espíritu dice, sí lo quiero hacer. Y entre ellos hay una pelea. Y dice la palabra de Dios que seremos perfectos y completos. ¿Qué es perfecto? Perfecto es que estamos alcanzando la estatura del Señor Jesucristo. Cada vez nos estamos pareciendo a Él. Nos estamos pareciendo en su santidad. Cada vez debemos seguir y pisar donde Él pisó. Pensar como Él pensaba. Decidir como Él decidía. Soportar los sufrimientos como Él los soportaba. Ver la vida como Él la veía. Que no dependía de lo que tenía, ni de lo que ganaba, sino que su vida dependía de Dios. Si su ministerio fue respaldado por el Espíritu Santo, tenía la llenura del Espíritu Santo. Y seremos completos. Completos es que no necesitamos del mundo para vivir, sino que estamos tranquilos con lo que Dios nos da. Como dice 1 Timoteo, estemos contentos con lo que tenemos, porque Dios dijo que no nos dejará ni nos desamparará. Es estar perfectos y completos y no nos faltará absolutamente nada. Increíble. El mundo dice increíble, siempre me hace falta algo, siempre me hace falta algo. Si puedo comprar un televisor, lo compro así, pero el año que viene me va a comprar uno así, y el año que viene otro así, y así, y así. Eso es falta de contentamiento. Yo sé que tenemos que progresar, pero ¿en dónde están enfocadas nuestras fuerzas? ¿En tener, en obtener o en ser y parecernos al Señor? La Biblia dice que tenemos que ser perfectos, completos y no nos hará falta de nada. Pero ¿cómo podemos adquirir todo esto? Esto lo podemos adquirir porque la palabra de Dios no solamente nos manda al mundo donde vivimos sin ninguna instrucción. Santiago capítulo 1, versículo 5. Leámoslo. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios, generoso Dios, y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Necesitamos sabiduría.
¿Para qué se necesita sabiduría? La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el conocimiento, o sea, el conocimiento es la inteligencia de saber cómo actúa el Altísimo. La sabiduría es ese don que nos da el Espíritu Santo para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Hay cosas que son difíciles de entender en la vida, ¿no? Hay circunstancias que se nos presentan y nosotros decimos, ¿cómo hacemos para poder decidir? La sabiduría es la facultad que nos da el Espíritu Santo para poder discernir. Discernir es entender con claridad las situaciones o circunstancias de la vida para poder tomar decisiones. El Señor dice, si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro gran generoso Dios. La sabiduría se adquiere, pero no diciéndole, Dios, mándame sabiduría, poniendo la mano, y la sabiduría caerá en la mano y podemos ser sabios. La sabiduría se adquiere con esfuerzo. La sabiduría se debe adquirir en la fuente primaria que proviene de Dios. Y si la sabiduría viene de Dios, ¿dónde la podemos encontrar? En la palabra de Dios. Por eso a veces tenemos dificultades en tomar decisiones y no saber qué hacer. O tal vez está pasando algo en nuestra vida que no entendemos por qué está sucediendo. Eso pasa porque no tenemos sabiduría. Dios no es un Dios de confusiones. Dios es un Dios de orden y de claridad. Entonces yo te animo que si estás pasando por alguna circunstancia de tu vida que tú no entiendes por qué, la respuesta está en la palabra de Dios. Como comenzamos esta predicación, en Santiago dice que la Biblia es un espejo. Cuando tú lees la palabra de Dios, te estás reflejando ahí. Entonces tú puedes entender cómo funciona tu mente, tu corazón. Y puedes entender algunas cosas de la vida, algunas razones, como por qué los niños sufren, por qué los viejos son abandonados, por qué hay pandemias, por qué hay virus, por qué la situación económica es difícil, por qué trabajar es tan complicado, por qué relacionarnos es a veces tan difícil. Pues yo te quiero decir que todas estas cosas se adquieren por medio de la sabiduría. Quiero decir, este entendimiento de las circunstancias se adquieren por medio de la sabiduría, y la sabiduría es por la palabra de Dios. O sea que ahí te dice qué es lo que está pasando en tu corazón. Por eso el rey David decía, oh, qué deliciosas son tus palabras, porque en ellas hay satisfacción, porque en ellas encuentro que soy un pecador. Por eso si necesitamos sabiduría, necesitamos ir a la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios nos refleja lo que hay en nuestro corazón, también nos dice qué tenemos que hacer. Por eso siempre insistimos. Tal vez esta predicación te llegue al corazón y te impacte. Pero yo no puedo decidir por ti, no puedo ir hasta tu casa, sentarme contigo, abrir la Biblia por ti, ponerme a leer para entender qué es lo que pasa con los problemas de mi vida. Entonces, eso lo tienes que hacer tú, esforzándote. Eso no va a pasar mágicamente. Dice que el Señor nos dará sabiduría. Lo decidiste, tomas la palabra de Dios. Te preguntas, ¿por qué ando tan enfermo? La Biblia lo dice. Te preguntas, ¿por qué hay escasez en mi casa? La Biblia te puede explicar por qué. ¿Por qué tengo dificultades en el matrimonio? La Biblia te explica por qué hay dificultades. Entonces, cuando estemos en medio de la prueba, tenemos que ir a la fuente para adquirir sabiduría. Número 1, para entender el problema, y número 2, para darle solución al problema. Entonces la palabra de Dios es totalmente íntegra y confiable y perfecta para guiarnos en el camino. Por eso, mi querido, si hay confusión en tu corazón, es porque no has adquirido la sabiduría divina que viene de parte de Dios.
Por eso, mi querida, si hay indecisión en tu corazón, si hay una tormenta emocional en tu corazón, es porque no estás buscando la sabiduría de Dios. Por eso les animo, mis queridos, a buscar la sabiduría de Dios. ¿Y qué pasa? Pídansela a nuestro generoso Dios, dice la Biblia, y Él se las dará. ¿Y cómo la va a dar? Abundantemente, dice en la versión Reina Valera. Y no nos va a reprender por pedírsela, porque Él quiere que dependamos de nosotros. Pero hay una condición para pedir sabiduría. Vamos a leer el versículo 6. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Algunos jóvenes dicen: me gustaría casarme, pero dentro de la iglesia no hay nadie con quien casarme. Pero en la universidad hay un muchacho o una muchacha muy simpático, es juicioso, no toma, no fuma y trata bien. Entonces él es un caballero o ella es una reina. Me gusta. Mi corazón se está inclinando. Entonces, ¿por qué siento esto? En mi corazón, se pregunta el joven. Entonces yo te digo: joven, tienes que ir a la palabra de Dios para buscar sabiduría. Porque tu corazón se está inclinando a amar a alguien que no es de Dios, que no es hija de Dios. Y si no es hija de Dios, ¿de quién es hijo? Tú tienes la respuesta. Entonces, tú vas a la Biblia y debes preguntarle a la palabra de Dios: Señor, dame sabiduría de por qué estoy sintiendo esto. Y segunda pregunta: ¿cómo hago para decidir en cuanto a esto? Entonces la Biblia puede responder y lo responde. El corazón se puede inclinar a cualquier emoción. Y número 2, dice en 1 Corintios: no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, pediste sabiduría, el Señor te la proporcionó. Ahora, ¿qué hay que hacer? No duden. Si el mandato del Señor es: no te metas con una persona que no cree en Dios, no dudes. Significa que tu corazón está equivocado y se está inclinando a cosas emocionalmente que quieres satisfacer, pero que espiritualmente van en contra de la verdad de Dios. Entonces, cuando uno sabe la verdad de Dios, buscando la sabiduría y duda, dice que tiene la lealtad dividida. O sea, se pone uno un pie en la duda y otro pie en la verdad que es de Dios. Eso nos pasa a todos, porque todos queremos decidir según nuestras emociones, pero tenemos que decidir según las convicciones. ¿Qué dice el Señor? Las leyes del Señor no son populares en el mundo, son muy impopulares, pero a la larga traen vida eterna, gozo y nos libra de innumerables inconvenientes. Entonces en Santiago dice: tienen la lealtad dividida, o sea, tienen después de que saben que el mandato de Dios es la respuesta que usted está pidiendo, no duden en obedecer. Es difícil obedecer. Es totalmente, pero con la llenura del Espíritu Santo, en el poder de su fuerza, podemos hacerlo. El mismo Señor Jesucristo dijo, la misma noche que lo atraparon para ser asesinado y entregado, para ser entregado y asesinado, dijo: Señor, tú sabes que no quiero morir, pero pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el Señor Jesús se compadece de nuestras debilidades, dicen Hebreos, porque Él mismo sufrió el contrapeso de la humanidad, siendo Él Dios. ¿Pero qué hizo? No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Porque ¿qué pasa cuando se tiene cuando se tiene la lealtad dividida? Pues es como las olas del mar, van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces nos acostumbramos a vivir en la vida cristiana pecando en santidad, pecando en santidad,
pecando en santidad. Y volvemos a los mismos pecados de antes. Y otra vez no entendemos por qué nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestra lealtad está dividida y porque dudamos que la palabra rema que nos dio Dios por medio de su Espíritu Santo, lo que leímos en la palabra, dudamos que se pueda hacer posible en nuestras vidas y que sea una verdad. No podemos ser como las olas del mar, hermanos. Tenemos que ser hombres y mujeres de carácter, que decidamos por lo que dice Dios y que nos esforcemos. Y como el Señor Jesucristo digamos, no lo quiero hacer, pero pasa de mí esta copa y que se haga tu voluntad. Entonces, el versículo 7 dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Entonces, el esfuerzo de buscar la voluntad de Dios, de encontrarla, de saber su sabiduría. Pero si vamos a dudar, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Por eso a veces nuestras oraciones no son escuchadas, porque lo que quiere Dios es que obedezcamos, que hagamos su voluntad revelada por medio de la solicitud de la sabiduría que hemos hecho con antelación. Entonces, si dudamos, no vamos a recibir nada del Señor. No se trata de la duda, ¿será que sí? ¿Será que llueve? ¿Será que hace sol? No, la duda proviene de la inseguridad de nuestra carne, de la presión del mundo y de Satanás, que susurra a nuestro oído diciendo, no lo hagas. Tú sabes que esa palabra que Dios te ha dado, la palabra rema, la palabra viva, el Espíritu Santo que te está diciendo, dice el diablo, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Y cuál es nuestra oración? Echarle la culpa a Dios y decirle, pero te pido, Señor, sabiduría. Tú me la das, pero no encuentro ninguna respuesta. Por eso las respuestas de nuestras oraciones son truncadas por nuestra incredulidad, porque no le creemos a Dios. Debemos fortalecernos en la fe, tener una comunión diaria con el Señor, leer su palabra, orar, ayunar. Y les aseguro que el Señor responderá. Pero mientras estemos como las olas del mar, yendo y viniendo, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? En el versículo 8 dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Qué pesar cuando vemos cristianos que tenemos todo para ser felices, que Dios nos ha rescatado de nuestra vieja y vana manera de vivir, que le pedimos la sabiduría a Dios, que Dios se nos revela, nos da una palabra rema, una palabra viva, y dudamos de lo que puede hacer Dios. Dios no nos escucha porque nuestra lealtad, dice el versículo 8, está dividida entre Dios y el mundo. ¿Y eso qué nos trae? Terminando el versículo 8, inestabilidad en todo lo que hacemos. Si tú no has podido encontrar eso que deseas en tu corazón, ¿se lo has pedido a Dios? ¿Has buscado la sabiduría de Dios primero que todo? ¿Le has pedido en oración? Tal vez lo que necesitamos es, la respuesta ya está, pero lo que necesitamos es creerle a Dios lo que Él dice en su palabra. Tal vez el Señor nos respondió hace tiempos y nosotros hemos tratado de hacer oídos sordos a lo que nos viene diciendo una y otra vez. Abro la Biblia y el Señor me habla. Escucho una predicación y el Señor me habla. Prendo el radio en una emisora cristiana y el predicador, que casi nunca escucho, habla y pronuncia las mismas palabras. Y nosotros hacemos oídos sordos. Y eso nos produce inestabilidad. ¿Qué tan estable eres en tu vida, mi querido? ¿Eres un mar
de dudas? ¿Eres un mar de indecisión? ¿Estás acongojado porque a veces no sabes qué hacer? Aquí está el diagnóstico. Tal vez no estés pidiendo sabiduría. O tal vez la estés pidiendo y no estés yendo a la fuente que es Dios, sino al mundo, a los consejos del mundo, a los consejos de la vecina, a los consejos del televisor, a los consejos del internet. Esos que sí son malos consejeros. Pero la intimidad con el Señor te hará quitar ese mar de dudas. La intimidad en el corazón te hará quitar esas emociones encontradas que tienes por varias cosas o personas. La incredulidad acaba con cualquier vida cristiana. Por eso necesitamos creerle al Señor. Créele al Señor. Yo también necesito creerle. También dudo en mi corazón. También cuando es probada mi fe, desfallezco. Pero nuevamente tomamos fuerzas como las del águila, como dicen Proverbios, y nuevamente nos encarrilamos. Por eso, mis queridos, les animo a que perseveremos en esta preciosa gracia, en este precioso llamamiento por el cual fuimos hechos por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y a ti, mi querido amigo que nos viene siguiendo, has escuchado los devocionales, escuchas predicaciones, ¿te parece muy bonito lo que escuchas? No es suficiente. Y si tú tienes un montón de dudas en tu corazón, si no has podido tener una vida estable en tu matrimonio, con tus hijos, laboralmente, tu economía no es estable, sino que un año eres rico y el otro año eres pobre, significa que no tienes la sabiduría de Dios. Y la única manera para tener la sabiduría de Dios es pidiendo sabiduría al propio Dios. Y esto se hace inicialmente. Primero, confesando tu pecado. Segundo, apartándote del pecado. Tercero, pidiéndole a Jesucristo que venga a tu vida para que sea el Salvador y el Señor de tu vida. Cuarto, perseverar en este camino, que es leyendo la Biblia, congregándose en una iglesia cristiana y participando en la comunión de los unos con los otros. Querido amigo, no lo dudes más. Te estamos esperando. Estamos esperando aquí para que seas parte de la familia preciosa que pasará la eternidad allá en el cielo. La eternidad en el cielo. Lo dice la palabra de Dios. Por eso, mis queridos, mis queridas, amigo, amiga, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Bueno, no siendo más, el Señor les bendiga. Sigamos perseverando en este camino y tengamos mucho cuidado cuando levanten la cuarentena. No seamos como el mundo que vamos a salir desesperados. No seamos como el mundo que estamos agobiados o nos sentimos encerrados. Esto no es un encierro, es la prueba de nuestra fe. No vamos a ser como el mundo a mirar qué hacer o cómo abarcar, sino que tomemos la cosa con tranquilidad, porque el Señor es el que nos guía. Mis amados hermanos, les pido oración, porque va a ser difícil los próximos meses congregarnos en el local donde veníamos congregándonos. Entonces, oremos para que el Señor nos dirija qué hacer con el local, qué hacer, cómo nos vamos a congregar, qué hacer para que tengamos unidad presencial. Necesitamos sabiduría. ¿Y saben dónde la vamos a buscar? Eso, muy bien. En la palabra de Dios. Y cuando la encontremos, ¿qué vamos a hacer? ¿Dudar? No vamos a dudar. Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe a esa sabiduría y a esa verdad. Les amo en la distancia, les mando un abrazo. Espero que nos veamos prontamente. Oremos.
Padre amado, muchísimas gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias porque a pesar de nuestra incredulidad y nuestra falta de pedir sabiduría, tú, Señor, tienes misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos a entender nuestra situación y danos esa facultad de poderte buscar en la palabra que tú has escrito para el hombre para que te conozcamos. Señor, guíanos y ayúdanos a entender cómo vamos a reunirnos como iglesia en aquí en adelante, cómo vamos a compartir como hermanos. Queremos vernos, Señor, pero no queremos arriesgarnos ni incumplir las leyes. Gracias, Señor, por tu sabiduría y por tu amor y por el Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Los amo. Chao. Mis hermanos, gracias a Dios por esta predicación, Señor. Gracias a Dios por la vida de César y por su palabra preciosa, Señor. Ahora, después de haber alabado a nuestro Señor, después de haber glorificado su nombre, después de haber escuchado su palabra, vamos al tiempo de las ofrendas. Por favor, vamos al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. El Señor les decía esto a los fariseos. 23. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Mis hermanos, aquí el Señor nos hace una afirmación a nuestro corazón. A veces podemos hacerlo lo correcto, que es diezmar y ofrendar delante del Señor, porque es lo que el Señor nos manda, ¿cierto? Es lo que el Señor nos muestra a través de su Biblia. Sean fieles, ofrenden para que muestren de que dependen de mí y no de sus manos. Pero también el Señor aquí nos dice que a veces no nos comportamos como verdaderos creyentes. Nuestra conducta no es tan buena simplemente por cumplir lo que el Señor nos manda, sino que nos dice que vayamos más allá, que apliquemos la misericordia, que apliquemos la justicia y que apliquemos la fe. Entonces necesitamos también diezmar nuestro tiempo, diezmar lo que somos, diezmar nuestros conocimientos para poder ayudar a otros hermanos, y más en esos tiempos de angustia, donde no solamente la parte económica, sino también la parte emocional, la parte mental. Entonces yo los animo a que ofrendemos, a que diezmemos delante de nuestro Señor, a que llevemos nuestras ofrendas al alfolí, a través de los diferentes medios que tenemos, nuestra cuenta en la vivienda, o si no, un giro en efecto a nombre de César Casas. Ahí más adelante encuentran o en esos momentos están apareciendo las cuentas en pantalla. Entonces los animo, mis hermanos, a que ofrendemos, diezmemos, pero también hagamos misericordia, hagamos justicia y tengamos fe, para que podamos ser completos en toda buena obra, y el Señor, quien ve todas las cosas, realmente nos pueda decir algún día: buen siervo fiel. Entonces vamos a orar por las ofrendas y por la economía de cada uno de los hogares. Cierren los ojos y acompáñenme en esta oración. Amado Señor, en estos tiempos, Señor, de pandemia, donde algunos negocios están cerrados, Señor, donde algunos trabajos han despedido a las personas, Señor, oramos, Señor, delante tuyo para que tú proveas grandemente, Señor, de alimento, Señor, de techo, de abrigo, Señor, a cada miembro de tu iglesia, Señor, y a cada persona que nos está escuchando, Señor, que todavía no ha confesado tu nombre, Señor, para que tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, le puedas convencer y ellos puedan llegar a tus pies, Señor. Oramos por las finanzas de la iglesia, Señor, para que tú, Señor, sigas sosteniendo tu ministerio, Señor, porque esta obra es tuya y la iglesia es tuya, Señor. Reconocemos delante tuyo, Señor, que nosotros somos más sino administradores de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Reconocemos, Señor, que necesitamos ser fieles, Señor. Por eso, Señor, ponemos esas ofrendas, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras cuentas, nuestro dinero delante tuyo, Señor, para que tú, Señor, tengas por bien
ayúdanos a administrarlo de la manera justa que tú quieres que lo hagamos, Señor. Y que no olvidemos la misericordia, Señor, que hagamos misericordia, que hagamos justicia y mostremos fe, Señor, al mundo a través de obras concretas, Señor, a través de hacer cosas que nuestra fe sea reflejada en acciones, Señor. Te damos gracias por este buen tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces para terminar, tenemos anuncios. No se les olvide mañana lunes seguir viendo nuestro devocional del perdón. El miércoles los esperamos con nuestro tiempo de oración, que ha sido una gran bendición. El 16 de mayo tenemos Ministerio Femenil nuevamente, sábado 4 de la tarde. Y los demás anuncios es lo que siempre hemos dicho. Si pueden hacer misericordia, háganlo. Si pueden regalar una llamada a algún hermano, háganlo. Porque no sabemos cómo estén pasando esa cuarentena y qué necesidades puedan tener. Pero antes de irnos vamos a la palabra de Dios para despedirnos con primera de Pedro 2:9. El Señor habla: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Ya no somos del mundo, ahora somos un pueblo para mostrar la bondad de Dios, porque Él nos ha llamado de la oscuridad a la luz, para anunciar sus maravillas. Y a ti, querido, que nos ves por primera vez, o que nos has venido acompañando en este tiempo, la única manera de llegar a ser pueblo, la única manera de llegar a ser hijos de Dios, la única manera es de ser linaje escogido, de ser pueblo santo, es creyendo en el Señor Jesús, es poniendo nuestra fe en Él. No te vas a salvar por muchos actos de justicia, no te vas a salvar por tus propias obras, no te vas a salvar por las obras que tratas de imponer otros. Te vas a salvar cuando pongas la fe en el Señor Jesús y creas lo que Él hizo en la cruz. Este sacrificio que proclamábamos hace rato, donde Él dio su vida por ti y por mí, donde el Señor murió en la cruz, fue enterrado, resucitó y ascendió a los cielos. Necesitas creer con el corazón y confesar con tu boca para ser salvo. Entonces te animo, querido invitado, querido amigo que nos ves por primera vez. Esto es un llamado del Señor, las cosas no son casuales. Y si tú estás aquí, es porque no tiene un propósito para tu vida, y si no tiene un propósito para ti y para tu familia. Vamos a orar por esto y nos despedimos con esta gran canción que se llama Somos Pueblo. Amado Dios, te damos gracias por este servicio, Señor, por la vida de los hermanos, por la vida de aquellos que escuchan tu evangelio por primera vez, Señor. Que ellos puedan creer en ti, Señor, en tu sacrificio perfecto, Señor. En que pareciera imposible que alguien hubiera querido pagar por la deuda de nosotros, Señor. Porque solamente tú eres así de grande y de misericordioso y de amoroso, Señor. Porque solamente tú, Señor, decidiste cargar nuestro pecado en la cruz, Señor. Te damos gracias por este tiempo donde pudimos alabarte, escuchar tu palabra, traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante tuyo, Señor, orar por los hermanos, que esa semana pueda reflejarse la misericordia y la bondad en nuestras vidas, que los frutos del Espíritu Santo, Señor, sean palpables en nuestras vidas y la gente en este tiempo de angustia pueda mirar hacia ti y que nosotros seamos cartas visibles para ellos y que ellos puedan ver a través de nuestras vidas de que hay un Dios poderoso, grande y fiel. Hemos orado en tu poderoso nombre, Señor, que en este tiempo aprovechemos para llevar tu evangelio, Señor, y quitarles a la gente ese miedo que tienen a la muerte, porque definitivamente, Señor, tú venciste esa muerte en la cruz, y si hoy partiéramos, iríamos ante tu presencia, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, buen domingo, el Señor me los bendiga, nos vemos pronto.